Bueno, en esta siguiente parte vamos a hablar sobre el segundo tipo de distribución de probabilidad más común y que se utiliza bastante en estadística, principalmente de tipo diferencial debido a las propiedades que ésta tiene, ¿no? Estamos hablando de la probabilidad normal. Lo que vamos a agendar en esta siguiente parte es de nuevo hacer un recordaris de la distribución de probabilidades para variables numéricas, hablar sobre la distribución normal, tipo de distribución normal, estudiar el área bajo la curva normal y el cálculo de las áreas bajo la curva y sus respectivas probabilidades. Ya habíamos comentado que para las probabilidades siempre definimos un evento, que en este caso es una variable numérica, un espacio muestral, donde se encuentran todos los conjuntos de resultados individuales numéricos posibles, donde el valor de A está incluido una sola vez, ¿no? Y de este espacio o universo muestral, cada uno de estos valores, llamémosle A sub i, representa un resultado puntual de un evento. Cada valor de A sub i es mutuamente excluyente y en este caso es un valor numérico, ¿ya? En diferencia de los eventos de probabilidad o variables dicotómicas donde las probabilidades o las posibilidades de evento eran de tipo discretas, ¿no? Donde la probabilidad de que en el universo muestral A tengamos el valor de A sub i viene a ser la probabilidad de que el valor numérico A sub i del evento A ocurra. Vamos a utilizar una base de datos, ¿no?, para hablar sobre estos procesos, ¿ya? Esta es la base de datos Baseline 2, ¿no? Esta base de datos habla un poco sobre algunas medidas que se tomaron durante una estrategia de control para el estudio de teniasis, ¿no? Y cisticercosis en una zona rural en Tumbes. Entonces, lo que este estudio evaluó entre una de estas medidas era cuál es la distancia en la que una casa o un grupo de individuos se encuentran de un portador de tenia solium, ¿no? Entonces, la distancia mínima en la que uno se encuentra de un portador de tenia solium. Esto es importante porque epidemiológicamente se sabe de que la teniasis o esta parasitosis debido al parásito tenia solium está dentro de la epidemiología. Saber dónde está identificado un teniásico es muy importante en las estrategias de control y erradicación de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, esta variable es una variable evidentemente de tipo continuo, ¿no? Ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Al hacer codebook, esta variable dis1008 viene a ser una variable de tipo continua, ¿no? Y las unidades que tiene, ustedes pueden ver acá que es 1 por e a la 0008, o sea, está indicando que como es una variable continua, existen una infinidad de posibles valores para esta variable. Nos da incluso la media y la desviación estándar. Ya les había dicho que la distribución de probabilidades generalmente se definen como polígonos de frecuencias que definen la forma y la distribución de esta variable, ¿no? Entonces, acá lo que se está haciendo es hacer un histograma de distribución, primero para ver el número de humanos que se encuentra por casa, ¿no? Tiene esta función de distribución. Como ustedes pueden ver acá, una gran proporción de las casas, casi el 60 o el 70%, incluso hasta el 90%, son casas donde pueden encontrarse entre 1, 2, 4, 8 hasta 10 personas. No obstante, hay algunas casas, aunque son de menor frecuencia, donde se puede observar una gran cantidad de individuos que viven por casa. Es una variable de tipo discreta, esencialmente. Mientras que nuestra variable de tipo continua, que es la distancia mínima, es una variable evidentemente de tipo continuo, que define la distancia en metros en la que una de estas casas se encuentra con respecto a un portador teniásico, ¿no? Entonces, ustedes dirán acá, profesor, ¿por qué este histograma de frecuencias al parecer me está indicando grupos de valores, ¿no? Entonces, ustedes ven acá barras, en realidad, y ven que los valores no me está indicando la probabilidad para cada valor puntual de distancia. Yo ya les había dicho anteriormente de que para variables continuas el cálculo de probabilidad puntual de ese valor que ocurra es muy difícil de obtener porque es un valor muy pequeño. Porque en variables continuas estamos hablando de variables con valores potencialmente pequeños que ocurren en un espacio universo muestral, ¿no? Por ello es que estas probabilidades se muestran en intervalos.
¿Qué es lo que vimos ahí? Por ejemplo, podíamos ver que la probabilidad de que una casa esté a 148.94 metros como máximo es de 0.36, que vendría a ser este valor. ¿Ya? Entonces, ese es como se ha dividido los intervalos de cada una de las barras que definen, ¿no? Entonces, acá tenemos distancia teniásico. Entonces, esto se ha definido por barras. Y dentro de cada una de estas barras está una probabilidad de que se encuentren a una distancia entre un rango para el valor de ocurrencia de esta probabilidad continua. Estos intervalos podrían ser a su vez subdivididos incluso en menores, ¿no? Asumiendo la homogeneidad dentro del intervalo, ¿no? Y si nosotros calculáramos cuál es la probabilidad de que un subintervalo de unidad 1, es decir, de un metro, la probabilidad de que uno se encuentre a un metro de distancia de un teniásico, sería ¿cuánto? Ese ancho de la barra, de cada una de estas barras, que es de 148.94, tendremos que dividir el valor de ese intervalo entre el valor de estos 148, que me vendría a dar a 0.0025, que vendría a ser la probabilidad de que uno se encuentre al menos a un metro de distancia de un portador teniásico potencial. Esta es la denominada función de densidad que ustedes obtienen en Stata cuando hacen un histograma por defecto. ¿Ya? Esta es función de densidad. Pueden verlo acá, ¿no? En la línea, en el eje de ordenadas, ¿no? Mientras que en el eje de abscisas que se encuentra la distancia en metros. O sea, si ustedes no hacen un arreglo a esta función, lo que obtienen, ¿qué cosa es? Esto te representa a la probabilidad para cada valor puntual de esta distribución. Y es por ello que yo les decía que para variables continuas estos valores de probabilidad no son muy informativos, porque son muy pequeños, a diferencia de una probabilidad de tipo discreta o una probabilidad para una variable dicotómica, ¿no? En realidad, para una variable continua, como les digo, para un valor puntual de una variable verdaderamente continua, como era esa anterior, que era distancia mínima a un portador teniásico, su probabilidad es usualmente un valor muy cercano a cero. Es por ello que las probabilidades para variables continuas son calculadas mediante intervalos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos resumir entonces de ello? De que tenemos dos posibilidades. Cuando el evento es discreto, el espacio muestral de posibles valores de probabilidad es contable, a diferencia de lo que ocurre cuando la probabilidad de ocurrencia es de tipo, el evento es de tipo continuo, la probabilidad puntual de un valor es incontable. El tipo de probabilidad para eventos discretos es puntual, mientras que para continuo es mejor manejarlo con rangos y densidad si el rango es igual a 1. La probabilidad del valor puntual para un evento discreto sí es calculable, pero para un evento continuo es demasiado pequeño y no se puede calcular. Y por ello es que es mejor que nosotros lo definamos para un intervalo o un rango. Ejemplos de probabilidades o de eventos de tipo discreto: conteo de casos de una enfermedad, conteo de parásitos, respuestas correctas o concretas, ¿no? Mientras que eventos continuos puede ser peso, talla, edad, dosaje de plomo, niveles de enzimas en sangre. Nosotros podemos ver acá diferentes funciones de densidad que describen la naturaleza de la probabilidad para una variable continua, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la edad que tenía cuando fumó cigarros por primera vez, parasitemia, por ejemplo, número de parásitos o de huevos por gramo de S, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden ver de que para diferentes eventos de interés la forma, la distribución de estas probabilidades es diferente, es decir, que de acuerdo al evento de interés, la forma y la función de su distribución es distinta, ¿no? Y eso es muy importante de reconocerlo, es muy importante que ustedes lo evalúen cuando hacen estas primeras clases, ¿no? Estadística descriptiva, saber cómo se distribuye su variable de interés, saber qué parámetros o qué estadísticos de tendencia central o de dispersión deberían utilizar para representar o para describir dicha variable. Entonces, habiendo hablado de ello, vamos a entrar ya al tema de importancia en esta segunda parte, que es la distribución de probabilidad normal. Esta también es llamada la distribución de Gauss y es utilizada para variables numéricas usualmente continuas. Es obtenida a partir de dos parámetros que son los que describen su distribución. Es la media y la desviación estándar.
tiene como característica ser una distribución simétrica alrededor de la media. Es decir, que si uno corta el valor en el punto central que viene a ser la media, esta distribución es homogénea en ambos lados, es similar en ambos lados o ambas colas. Tiene como característica también el hecho de que la media es igual a la mediana y a la moda. Ustedes recuerdan que es la media, ustedes recuerdan que es la mediana y la moda también, ¿no? Y sus valores de probabilidad van desde menos infinito hasta más infinito teóricamente. Y bajo ciertas condiciones también esta distribución normal es utilizada para aproximar y reemplazar otras distribuciones. Debido a que tiene muchas propiedades, es una de las distribuciones de probabilidad más comúnmente utilizada. Acá podemos ver algunos ejemplos de distribuciones. Otro tipo de distribuciones donde existen una o más modas. ¿Qué viene a ser moda? La moda es el valor que más se repite, ¿no? El valor que más se repite en una distribución. Y pueden haber casos donde una distribución puede tener dos modas. Dos valores que más se repiten en una distribución. Multimodal, si muchos valores se repiten similarmente en una distribución. Pero una característica de la distribución normal es que esta tiene solamente una moda. Es unimodal y siempre va a tener esta forma, ¿no? En Stata pueden evaluar la forma a primera instancia de una distribución mediante el comando histogram. La media va a definir dónde se ubica la curva en el eje X, es decir, en el eje de abscisas, ¿no? El de abajo. Mientras que la desviación estándar determina la altura de la curva, ¿no? Ya que a una menor estándar la curva se concentra y se levanta. Ya les había comentado yo. ¿Qué era la desviación estándar? La desviación estándar es una medida que me indica en promedio qué tan alejado están mis valores con respecto a su promedio. Por lo tanto, si la desviación estándar es pequeña, casi todos los valores no van a estar muy alejados y van a concentrarse en la media, ¿no? Esa definición de cuánto se levanta mi desviación, mi distribución, en términos de su desviación estándar, es una medida que se va a llamar kurtosis y la vamos a ver más adelante. Determinación de la distribución de una variable numérica. Es muy importante determinar el tipo de distribución de la variable para luego decidir el tipo de prueba. Esto es muy importante principalmente en estadística inferencial, ¿ya? Para nosotros decidir si nuestra variable numérica tiene una distribución de probabilidad que se aproxime o no a la normal, podemos tener diferentes herramientas. Una de las más importantes es ver su estadística descriptiva, cuál es su forma de su distribución, ver si el promedio, la media y la moda son similares. Vamos a ver también la forma de la distribución. Para ello vamos a ver dos parámetros. Vamos a ver la medida de sesgo o de asimetría de la distribución y vamos a ver la kurtosis que les había dicho, la kurtosis que mide ese peso de las colas. Vamos a utilizar también gráficos, histogramas y cajas de bigotes pueden servir. Y por último podemos utilizar también una prueba de hipótesis que nos va a permitir contrastar la hipótesis nula de que nuestra distribución sigue una aproximación a distribución normal. Sesgo, también llamada skewness en inglés o medida de sesgo o asimetría. Ya les había dicho, una característica de la distribución normal es que es una distribución de tipo simétrico. Entonces, yo esperaría que una distribución normal perfecta para una variable continua debería tener una forma acampanada que al cortarlo a la mitad debería darme dos medidas similares. ¿Qué pasa con estos ejemplos? En este primer ejemplo de la izquierda, la media es menor a la mediana y a la moda. Cuando eso ocurre, estamos hablando de que mi variable tiene un sesgo hacia la izquierda, ¿ya? ¿Qué pasa por otro lado? Cuando de un conjunto de datos tengo una media mayor a la mediana o a la moda. Esto ocurre, por ejemplo, en esta variable, la que habíamos visto anteriormente. Acá, parasitemia, número de parásitos por gramo de heces. A veces ocurre que hay individuos altamente parasitados, a diferencia de casi todos los individuos que lo que hacen es que el promedio de estos valores se ha alterado hacia un promedio muy alto debido a que
a que existe un valor que jala esa distribución. Cuando este valor tenemos que la media es mayor a la mediana y a la moda, estamos hablando de que existe un sesgo en nuestra variable y es un sesgo hacia la derecha. Si el sesgo, en cambio, es igual o se aproxima a cero, nosotros podemos decir que nuestra variable teóricamente parece ser que tiene una distribución normal. La otra medida que teníamos que ver era la kurtosis. Ya les había comentado que la kurtosis es una medida del peso de las colas. Me indica qué tanto es la desviación del estándar, qué tan alta o baja es, que hace que los valores se centren hacia el conjunto de datos en el medio y levanten la punta de esta distribución o estén alejados y relajen o hagan más achatada esta distribución normal o esta distribución de datos. Para ello, teóricamente, si el valor de kurtosis es igual o se aproxima al valor de 3, tenemos una distribución normal. Generalmente un valor cercano a 3 de kurtosis, estamos hablando de que es una variable que tiene una distribución mesocúrtica o kurtosis normal. Cuando es muy alta o muy elevada, cuando tiene un valor de kurtosis mayor o 3, vamos a tener una distribución leptocúrtica, ¿ya? Y cuando la distribución es muy baja, la desviación estándar es muy alta, se alejan mucho los valores del valor central, va a tener una kurtosis menor a 3 y nuestras variables van a ser de tipo platicúrticas. ¿Cómo podemos ver nosotros la medida de kurtosis y sesgo o asimetría? En Stata nosotros lo veíamos utilizando el comando summarize. Recuerden, summarize con la opción detail para esta variable, por ejemplo, millas por galón, que es una variable que mide el gasto de combustible de un auto en promedio. Me indica acá abajo estos valores, sesgo y kurtosis. Para esta variable MPG, yo veo de que mi media es ligeramente más alta que la mediana. No siempre van a ser iguales, porque por azar a veces pueden ser diferentes. Pero ¿qué estoy viendo? De que la medida de sesgo es 0.90. No es tan lejano de 0, es aproximado a 0. Y mi medida de kurtosis es 3.97, tampoco está tan alejado de 3. Entonces, suavizando un poco estos criterios, podríamos asumir de que una medida de sesgo casi cercana a 0 y una medida de kurtosis casi cercana a 3 me está hablando de una variable que hasta este punto parece ser simétrica, tiene una forma buena y podría darme indicios de que tiene una distribución normal. No sean estrictos con los valores referenciales. No existe normalidad perfecta en la vida real y hay que ser flexible con la evaluación. Por ello que algunos autores sitúan diversos rangos de sesgo y kurtosis para ver normalidad. Por ejemplo, King asume de que el sesgo, si este es 0 más menos 2 y una kurtosis de 3 a menos 7, es decir, que podría ir hasta 5 hasta 6, de alguna forma podría tener cierta suavidez para decir si podría seguir una distribución normal. Mientras que Triola define, es un poco más estricto y habla de un sesgo que se encuentre entre 0 más menos 1 y una kurtosis de 3 más menos 2.5. Entonces, no ser estrictos con estos indicativos, ya que también tenemos que ver si la media es muy similar a la mediana en la gráfica, y como les había dicho también, hacer uso de la prueba estadística de Shapiro-Wilk, que vamos a ver más adelante.